Realizaremos el siguiente ejercicio relacionado con la obtención del momento de un par a través de la formulación escalar. En este ejercicio contamos con una placa en forma de paralelogramo que se somete a la acción de dos pares. El objetivo es determinar el momento del par formado por las dos fuerzas de 21 libras. Comenzaremos realizando el inciso A, para lo cual necesitamos primero definir lo que es un par. Un par se define como dos fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud, con direcciones opuestas y están separadas por una distancia perpendicular, como se muestra en la imagen inferior del lado izquierdo. Podríamos ver un caso de aplicación con respecto a un volante de un carro. Si queremos dar la vuelta, nosotros notaríamos que una de las manos está empujando y la otra jala. El volante no hace ningún movimiento de traslación, únicamente hace un giro o una rotación. Teniendo estas definiciones claras, ¿a qué nos referimos con el par de fuerzas de 21 libras? Tenemos dos fuerzas de color rojo horizontales que tienen direcciones opuestas y que son paralelas. Si vemos cuál es la definición de la formulación escalar para encontrar el momento de un par, sería el resultado de la multiplicación de la fuerza por la distancia perpendicular que separa estas dos fuerzas. La fuerza, en nuestro caso, es de 21 libras y deberíamos de poder identificar que son horizontales. Entonces, si queremos nosotros encontrar la distancia perpendicular a las fuerzas horizontales, nosotros estaremos buscando una distancia vertical. La distancia vertical que separa a las fuerzas de 21 libras es la distancia de 16 pulgadas. Teniendo claros los datos, lo último que quedaría por realizar sería la multiplicación, es decir, el momento del par de 21 libras será igual a la multiplicación de 21 libras por las 16 pulgadas. Esta operación nos da como resultado 336 libras pulgada, lo cual es la magnitud de este vector de momento. Para saber la dirección tendríamos que seguir nosotros el sentido de cada una de las flechas o los vectores de 21 libras fuerza y nos daríamos cuenta que el sentido de rotación es antihorario. Continuando con el inciso B, lo que se nos solicita es encontrar la distancia perpendicular entre las fuerzas de 12 libras si el par resultante de los dos pares es 0. Para poder resolver este inciso necesitamos tener totalmente claro a qué nos referimos con el par resultante. Para poder encontrar un momento de par resultante, nosotros tenemos que considerar que todos los momentos de par son vectores libres y que de acuerdo a que son vectores libres, nosotros podríamos determinar su resultante mediante la suma algebraica de los vectores. Es decir, dado el ejemplo que tenemos en la sección inferior, en donde tenemos un objeto de tipo tubular donde están actuando dos momentos pares, nosotros encontraríamos la resultante a través de la sumatoria algebraica del momento par número 1 y el momento par número 2. Tomando este concepto y aplicándolo al ejercicio que estamos resolviendo, yo cuento con un momento resultante que es igual a 0 y asimismo sería igual al momento del par de fuerzas de 21 libras más el momento del par de fuerzas de 12 libras. Nosotros sabemos que el momento del par de fuerzas de 21 libras es igual a 336 libras pulgada en el sentido antihorario. Y lo que nosotros también sabemos es que la sumatoria debería de ser igual a 0. Por ende, el momento del par de fuerzas de 12 libras debería ser igual a los mismos 336 libras pulgada, pero en el sentido horario o de las manecillas de reloj. Si sabemos que el momento del par de fuerzas de 12 libras es igual a 336 libras pulgada en el sentido de las manecillas de reloj, y sabemos que de acuerdo a la definición, la fuerza por la distancia perpendicular nos daría el momento de un par de fuerzas, nosotros podríamos encontrar a través de la expresión de fuerza por distancia es igual a 336 libras pulgada. Podríamos despejar cuál es la distancia dividiendo los 336 libras pulgada sobre la fuerza que conocemos de 12 libras, lo que nos daría un resultado de 28 pulgadas.
Para resolver este último inciso, el inciso C, que nos solicita encontrar el valor de alfa si D es igual a 42 pulgadas y el par resultante es de 72 libras pulgadas en el sentido de las manecillas de reloj, partimos del mismo principio o el concepto de momento resultante, en donde decimos que el momento resultante va a ser igual a la sumatoria del momento del par de 21 libras más el momento del par de 12 libras. Analizando la redacción del ejercicio, tenemos que el resultado sería igual a 72 libras pulgada en el sentido de las manecillas de reloj, y recordando que el momento del par de 21 libras es igual a 336 libras pulgada, podríamos encontrar el valor del momento del par de 12 libras. Vamos a utilizar la convención establecida de que el sentido antihorario es considerado positivo. Entonces tendríamos que el momento del par de 12 libras sería igual a menos 72 libras pulgada menos 336 libras pulgada. Es negativo dado que del lado derecho de la igualdad lo teníamos con el signo positivo. Al pasarlo al lado donde se encuentran las 72 libras pulgada, se cambia del signo a signo negativo. El resultado final de esta operación es de menos 408 libras pulgada o 408 libras pulgada en el sentido de las manecillas de reloj. Para poder encontrar el resultado final que nos están solicitando, que es el ángulo que tiene de inclinación las fuerzas de 12 libras, tendríamos que primero considerar que si tenemos un par de fuerzas con un ángulo de inclinación, nosotros podríamos hacer descomposición de las mismas, es decir, la fuerza con la inclinación hacia la parte superior puede componerse una componente vertical hacia arriba y una componente horizontal hacia la derecha, y la fuerza que se dirige hacia la parte inferior puede componerse como una componente vertical hacia abajo y una componente horizontal hacia la izquierda. Vamos a hacer análisis con el par de componentes verticales. Nosotros veríamos que contamos con una componente vertical que va hacia la parte superior, una componente vertical que va hacia la parte inferior, a las cuales vamos a denominarlas FY y menos FY, las cuales, analizando la imagen que tenemos en la parte superior y haciendo la descomposición en los puntos A y punto B respectivamente, podríamos identificar que la distancia perpendicular que separa a las fuerzas verticales sería la distancia D, que nos están diciendo que es de 42 pulgadas. Entonces, el momento generado por los componentes verticales de la fuerza sería igual a la multiplicación de mi fuerza vertical por la distancia horizontal. Y en específico, la componente vertical sería igual a las 12 libras multiplicadas por el seno de alfa. Y la distancia que he denominado horizontal es la que nos entregan en el ejercicio como 42 pulgadas. Lo último que quedaría por analizar son los componentes horizontales de la fuerza, viendo nuevamente la imagen superior y haciendo la descomposición de los puntos A y punto B respectivamente, podríamos ver que las componentes horizontales serían las siguientes: una componente que va hacia el lado derecho y una componente que va hacia el lado izquierdo, y nos daríamos cuenta que ambas comparten la misma línea de acción. Entonces en automático podríamos concluir que el momento de las componentes horizontales sería igual a 0. Recapitulando, el momento generado por el par de fuerzas de 12 libras sería igual a la sumatoria del momento generado por el par de componentes verticales, FY, más el momento generado por el par de componentes horizontales, FX. El momento generado por los componentes horizontales es igual a 0. Entonces nos quedaría que los 408 libras pulgada en el sentido horario serían igual al momento generado por los componentes verticales. Como expresión final tendríamos que las 480 libras pulgada serían igual a la multiplicación de 12 seno de alfa por la distancia horizontal que hemos mencionado previamente, 42 pulgadas. Despejando esta expresión, el seno de alfa sería igual a 408 libras pulgada entre la multiplicación de 12 por 42, lo que nos da como resultado que el seno de alfa es igual a 0.8095. Encontrando el arcoseno, nos daremos cuenta que alfa
va a ser igual a 54.0494 grados.